Buenas noches. Fue a finales de marzo cuando el gobernador republicano de Florida en Estados Unidos, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que prohíbe a los niños menores de 14 años tener una cuenta en redes sociales. Los adolescentes de 14 y 15 años, según este proyecto, podrían tener cuentas, pero solo con consentimiento de sus padres. Hoy analizamos los pros y contras de esta iniciativa, la necesidad y posibilidad de una regulación en el uso de redes sociales en menores de edad en México, pero algo muy fundamental, la corresponsabilidad de padres, madres, tutores en la revisión, cuidado y vigilancia del uso de las redes sociales de nuestros hijos. Es por eso que hoy he convocado a expertos en el tema. Me da mucho gusto recibir a Nitzia Gradillas, promotora de ciencia y tecnología en Sonora. Una vez más en tu casa, Nitzia. Gracias. Muy amable. Gracias. Alejandro Félix también, de casa. Él es experto en ciberseguridad o ciberseguridad y privacidad, a quien agradezco que ahora esté en este espacio, porque sabemos que has estado invitado en noticiarios y en otros espacios, ¿no? Así es, Marco. Encantado de estar con ustedes. Gracias. A Patricia Preciado, fundadora de Zype, que es una empresa de software, de creación de software, pero es mamá, y como tiene el conocimiento por lo que se dedica y por su profesión, pues obviamente nos viene a ayudar a entender más la tecnología, porque yo creo que eso es el principal obstáculo que tenemos los de la generación X, que no eres tú. Tú yo creo que sí. Sí. Tú yo creo que sí, ¿verdad? Para poder ayudar más a nuestros hijos. Pero vamos con lo básico, si les parece. Alejandro, ¿qué protege esta ley? ¿Cuáles son sus objetivos? La de Florida, que tengo entendido que ya está aprobada, ¿no? Sí, obviamente no tiene una entrada en vigor todavía, sin embargo, debo decirte que el objetivo primordial es establecer la minoría de edad para poder estar en redes sociales. Es decir, hasta qué edad pueden estar los menores en redes sociales y qué sucede con el tutelaje y supervisión dentro de las mismas. Debo decirte también en adición que es una ley controversial. A mi punto de vista, yo lo veo más como un tema de marketing político, porque como tal no pretende irse al fondo, simplemente es de forma. Y otro de los grandes desafíos de esta ley, es su aplicación como tal. Es decir, cómo pueden garantizar las empresas de redes sociales la verificación de la edad exacta y precisa de los menores de edad que se están suscribiendo a estas mismas. Otra ley que dice el qué, quién, pero no abunda ni profundiza en el cómo. Dice, ¿a qué otro tipo de violencias en la red se pueden enfrentar los menores de edad que hacen pues, sumamente necesario la regulación de uso de redes, sea con leyes, sean con acciones, con medidas, con protocolos, pero que hacen pues necesario estar en vigilancia y bueno, también, ¿qué opinas de esta ley así a bote pronto, no? Bueno, pues nuestros niños, nuestros jóvenes están expuestos ciertamente a descargas, por ejemplo, ocultas al visitar determinados sitios webs. Mediante una tecla o un clic equivocado puede aparecer información pues no deseada o adecuada para su edad. Primer punto, no es necesario ni que busquen el peligro, ¿no? O sea, la misma manipulación de la red provoca el error para llevarlos a ese universo. Así es, y eso también pudiera generar la instalación automática de programas maliciosos en sus dispositivos, en sus computadoras, y bueno, eso por ende pues implica el hecho de darle acceso a otras personas que, digo, ahorita seguramente usted podrá profundizar más en lo que es todo el spyware, pero también hay publicidad indeseada que ellos pueden pues tener al alcance, que esto se le conoce también como adware. Y sobre esta iniciativa, ahorita comentaban, bueno, estamos hablando de prohibiciones, de regulaciones y demás, pero yo creo que no debemos de olvidar el fondo, la raíz, o sea, ¿qué es lo que queremos evitar? ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Cuál es el problema en sí que estamos tratando de resolver? Y realmente una prohibición como tal nos daría el resultado deseado. Yo creo que esto es algo que hay que cuestionarse porque no es la primera ley en su tipo. Ya acá en Estados Unidos empezamos con, en marzo. Hay varias entidades. Sí, está Utah, está Arkansas, Luisiana, Ohio, Texas, ahora recientemente Nueva York, también hablando de lo mismo. Vemos esto, ya lo habíamos platicado anteriormente aquí, Marco, China prohibiendo el Internet, el Reino Unido queriendo prohibir celulares dentro de las escuelas. Entonces, hablamos mucho de prohibiciones, pero yo creo que adicional a toda esta regulación,
regulación que pudiera existir o inclusive estas medidas técnicas, el acompañamiento de los padres de familia es sumamente importante. Fundamental, ¿no? El acompañamiento de los padres de familia, sobre todo para prevenir esos riesgos, ¿no? En tu experiencia, ¿qué es lo que has visibilizado? Sí, de hecho creo que no podemos dejar a manos de las empresas de tecnología y a los gobiernos, a los políticos, estas pues normas o reglas, ¿no? Sobre todo porque nos están dejando nosotros como padres fuera de tomar las decisiones de cómo queremos educar a nuestros hijos y cuándo es para nosotros importante introducirlos poco a poco a lo que es pues la tecnología, ¿no? Porque es evidente que los niños ya nacieron en una época en la que no crecimos nosotros y que ellos van a tener grandes retos referente a eso. Lo comentaba con Patricia Alejandro Nitzia que pues es que nuestros padres pues, vivieron la misma tecnología que uno, fue la radio y la televisión. Lo que les hizo ruidito fue las parabólicas y la televisión por cable que llegó en los 80s, ¿no? Alejandro ya se ríe, si se acuerda del Atari y todo, ¿no? Por supuesto. Sí, yo lo jugué. Yo jugué, era bueno para el asteroides, ¿no? Y para el Pac-Man. Pero bueno, realmente no hubo un cambio generacional tecnológico como el que actualmente está existiendo. Ya abundaremos cuando hablemos de las reglas que tienen que poner los padres y sobre la importancia de que los padres también se conozcan del uso de redes sociales. Pero bueno, volvamos a esta ley. ¿En qué consiste? ¿Cómo se intenta prohibir con esta ley que ya adelantaste, que no trae mucho, el uso de redes sociales en menores de edad? O la reformulo, ¿no? ¿Por qué no incluye esto a fondo y por ende pues es más mediática que práctica realmente? Mira, yo creo que es importante decirle al auditorio que el tema de fondo viene de las encuestas, es decir, estamos encuestando con un objetivo muy específico, es decir, antes de hacer la pregunta yo ya quiero que respuestas me den. Y estas encuestas van a salir a una posible ley o un proyecto de legislación. Si vemos exactamente cómo es el funcionamiento, nos vamos a dar cuenta, y voy a ser muy enfático, en que este es un tema de más marketing político, porque el propio gobernador DeSantis ha tenido una batalla frontal, directa y concisa contra los gigantes tecnológicos de las redes sociales. O sea, este es un tema que yo veo más a título personal que un tema que le sirve a la ciudadanía como tal. Creo que aquí van a salir más ideas para usted, padre de familia, madre y tutor, de cómo vigilar a sus hijos, qué reglas poner, y entonces es que no le cambie. Sí, hablando de los gigantes, ¿existe voluntad de los gigantes, Patricia, de las redes sociales, primero en acatar este tipo de leyes y también establecer criterios propios, reglas, candados para regular el uso de redes sociales en menores de edad? También misma pregunta para ti, Nitzia. Pues creo que voluntad real no existe, porque todo es un negocio, entonces por eso reitero que no podemos dejar en las manos de los gigantes pues cómo queremos que nuestros hijos utilicen la tecnología o el acceso que les vamos a dar a ellos. Creo que aunque les exijamos regular, los criterios van a ser muy ambiguos porque se pueden perder ahí como bueno, van a poner notificaciones, van a pedir más datos, pero luego vamos a entrar en otros problemas que van a ser el uso que le están dando a nuestros datos personales, la información que están adquiriendo de nuestros hijos. Entonces es muy importante que el control o las medidas que vayamos a tomar salgan desde la familia, desde casa, ¿no? Claro, ¿qué está pasando con Instagram? ¿Qué está pasando con TikTok? Que es donde cuando menos hasta este día me quedo que los adolescentes son las redes que más usan, salvo que tú me digas de otras nuevas que no conozca para asustarme más. ¿Qué está pasando con estos gigantes? Bueno, ellos ya de inicio dijeron que no están de acuerdo con esta medida, ¿no? Y hablan de justamente la privacidad de datos. Dicen, oye, bueno, si nosotros estamos diciendo, o esta ley más bien dice que vas a tener que otorgar el consentimiento previo de los padres de familia y nosotros como plataformas necesitamos identificar si son menores o no de edad, pues vamos a pedir mucha más información que la que normalmente pedimos, entonces ya eso es invasión. Tienen un punto, Alejandro. Yo jamás estoy de acuerdo en una regulación que viene tanto de estos gigantes tecnológicos como del gobierno, porque recordemos, y quiero ser también aquí, sellar con mis palabras un tema que es muy importante. En todos los ámbitos es la autorregulación la que marca la diferencia, no la regulación externa. Porque en definitiva, más leyes, más cárcel, más leyes punitivas, porque ahí para allá va. Es decir, son leyes que tienen una orientación punitiva sancionatoria. Es decir, oye, te voy a estar vigilando para ver cuántos menores de edad están en tus redes sociales para ahora sí ser implacable con multas multimillonarias. Recordemos
Recordemos que las multas más grandes que se han pagado por estos gigantes tecnológicos son debido a las violaciones de la privacidad que tienen para con los usuarios. Correcto. Entonces, yo jamás dejaría en manos de estos gigantes información tan delicada como puede ser la información de mis hijos. Y se convierte en su principal argumento. Me voy a ir con esta pregunta y al regreso va para Patricia. Esta ley obliga y sanciona a padres de familia y también Alejandro inicia, corresponsabiliza a progenitores, tutores por el uso de redes sociales de menores. Es la pregunta, y si es así, si es justo, ¿sí? Si es necesario, si realmente va a provocar un impacto positivo. Pausa y volvemos. Vamos cambiando la pregunta, ¿sabes? Las leyes de este tipo tendrían que traer sanciones, obligaciones para tutores, para padres y madres, porque por el mal uso de redes sociales de los hijos. ¿Ayuda en algo? ¿Sirve de algo? Si realmente tenemos una corresponsabilidad que tendría que ser sancionada si no la cumplimos. Pues yo creo que no, porque es como cuestionarte, oye, ¿por qué le estás dando esta educación a tu hijo? ¿Por qué lo metiste a esta escuela y yo decidí darle otra escuela? Creo que aquí lo que tenemos que respetar es el que no se viole el derecho de nosotros como padres a cómo queremos educar a nuestros hijos, ¿no? Pero sobre todo nosotros tenemos que ser responsables y cuestionarnos cuándo es necesario darle la tecnología a nuestros hijos y para qué. ¿Cuál va a ser su función? Porque en realidad a los niños no los podemos privar de la tecnología. Viven con ella en los carros, en la televisión, en la tablet. Entonces, más bien hay que cambiar nuestro mindset de qué es lo que queremos que nuestros hijos logren con esos accesos que les damos de tecnología, ¿no? Bueno, a propósito de derechos, leyes, si se vulneran o no de los padres, de los propios menores, le contamos, Florida no es el primer estado, ya lo comentábamos, que aprueba este tipo de leyes para prohibir a jóvenes entrar a redes sociales. Sin embargo, al igual que sus antecesores como California, Utah, Luisiana, Arkansas, Ohio, posiblemente va a enfrentar problemas en tribunales. Vaya, este tipo de leyes vulneran derechos, me refiero a compañías prestadoras de servicio, a los propios menores de edad, a los padres, y qué tan factible es eso, ¿no? El obligar, el ser punitivos. Mira, para regular el uso de redes sociales. Te voy a contestar trayendo la información a México, porque finalmente aquí estamos, ¿no? Recordemos que recientemente se aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que los dota, obviamente, a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Un derecho fundamental es a la privacidad. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes ejercen esos derechos a través de sus tutores o padres, ¿no? Entonces, somos nosotros los que debemos de ser primeramente vigilantes de cualquier acción que puede llevar a la violación de su privacidad y definitivamente a su seguridad, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, me voy a ir otra vez a Estados Unidos, donde te establezco que hay un mismo criterio, hay una misma situación, donde finalmente el Estado está diciendo que a la falta de autorregulación que hay en las familias, en esa área específicamente de la Florida, la encuesta otra vez, es precisamente que el Estado tiene que entrar a regular. ¿Por qué? Porque precisamente es la falta de la autorregulación que se da, donde están viendo que hay una cantidad enorme de menores, incluso a partir de los 5 años. Entonces, el Estado llega y dice, oye, pues este pastel yo lo quiero morder. Insisto, yo quiero ser muy, muy claro que en México como tal somos los que debemos de ser vigilantes y efectivamente poner límites en este mundo digital en el que están inmersos nuestros niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Es factible y necesario en México entonces inicia a promover, aprobar, aplicar una ley similar a la de Florida? Y también para Patricia. Yo creo que previo a emitir leyes que se pudieran quedar en buenas intenciones y en letra muerta, porque muchas veces no resuelven o simplemente
no son aplicables a las personas que realmente las tuvieran que usar día con día. Entonces, para mí, previo a ello sería un acompañamiento a los padres de familia. Es decir, ahorita hablan de padres en la era digital, pero bueno, siempre hemos escuchado, nunca se nos enseñó a ser padres, ahora nunca se enseñó a ser padres en la era digital, es una complejidad aún mayor. Entonces, qué importante el hecho de pues empezar a acordar quizá tiempos mejor con los hijos, llegar a acuerdos para el uso de las pantallas, para la cantidad de horas que están ahí, hacerlos partícipes, pero también y sobre todo a que tomen conciencia, ¿no? La autorregulación, que exista un balance, pero para ello yo sí creo fielmente que aquí entra la responsabilidad de los padres de predicar con el ejemplo. Entonces vamos con la pregunta clave de este bloque: ¿prohibir o enseñar a los niños el uso correcto de redes sociales, Patricia? Totalmente Vamos enseñar. con todos en respuestas rápidas. Enseñar, porque los niños, pues tenemos que estar conscientes que ellos están viviendo una era digital. Lo que tenemos que hacer mejor es propiciar los espacios y los entornos para que nuestros hijos sepan identificar cuándo es una información falsa, cuándo es una información que puede traer para ellos un problema tanto en lo mental como en la salud. Entonces, tenemos que crear ese buen uso de la tecnología y lo vamos a lograr únicamente con el acompañamiento de nuestros hijos. Es correcto. Fíjate, a diferencia de Estados Unidos, el gobierno finlandés se enfocó en enseñar a los niños a utilizar redes sociales y a detectar las fake news, lo que tú hablabas. En el país nórdico, los docentes tienen por objetivo dar herramientas a estudiantes para identificar las fake news. Ahorita vamos con lo que es esta alfabetización digital. Antes, Alejandro, ¿se está enseñando el uso correcto de redes sociales a menores en México? Sí, no, ¿por qué? Platícame. No, mira, yo creo que aquí el tema como tal, no hay que encasillarnos en las redes sociales. Aquí hay que ser muy enfáticos. Yo quiero decirte que primero, como padre de familia, te diría que lo que más pretendí para con mis hijos es que ellos pudieran tomar decisiones adecuadas en mi ausencia. Porque en mi presencia, pues es lo de menos, ¿no? Pero en mi ausencia, porque finalmente ahí es donde ellos se van a enfrentar a la vida, a la toma de decisiones. ¿Qué van a hacer? Hay un alto problema con el entender el que tenemos que aprender, así como no le soltarías un carro a tu hijo a sabiendas de que no tiene licencia y que tampoco tiene seguro el vehículo, pues bueno, hagamos lo mismo con dispositivos. Primero eduquemos en el uso, establecer el mecanismo de mi primer dispositivo móvil, cuáles son las reglas para yo otorgarte este dispositivo, porque tiene que haber reglas claras, precisas y concisas, que además de eso los estamos introduciendo al derecho, y no quiero decirlo como abogado, sino simplemente a que la vida tiene límites en todos sus aspectos. Entonces creo que en definitiva es la educación desde la entrega del primer dispositivo bajo unas reglas claras, precisas y concisas que vamos a empezar a hacer la diferencia. Más consejos, Nencia, de la misma pregunta, sí, claro. Más consejos, y bueno, antes de pensar en endeudarnos con un iPhone 15. Pensar en su... Muy caro. Sí. Que no lo tengo ni yo. Pues vamos pensando en eso. Más consejos. Sí, yo también pienso en el hecho de supervisar las actividades que están llevando a cabo nuestros hijos en línea, ¿no? Podemos empezar desde colocando quizá las computadoras en ambientes familiares, en áreas comunes de nuestras casas, de tal forma que podamos nosotros pues echarle un ojo, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí nuestros hijos? Pero sobre todo también empezar a que ellos conozcan cuáles pudieran ser los posibles peligros. Es decir, el hecho de no hablar con extraños simplemente, ¿a dónde pudiera llevar eso? Que ellos dimensionen, que una cosa que a lo mejor les parece tan sencilla como estoy platicando. Y tan común en estos tiempos, ¿eh? Así es. De estar en cientos de chat, en muchas redes que todas tienen chat, y no saben con quién están hablando. Sí, justamente. Y bueno, en caso de que algo así sucediera, ¿cómo actuar de manera inmediata? Es decir, ¿cómo bloqueo y cómo reporto a estos posibles acosadores? Porque muchas veces sucede, inclusive con personas adultas, y no sabemos ni cómo reaccionar, ¿no? Que si lo bloqueo, que si no. Entonces, ahorita yo hablaba de los clics automáticos, también tener cuidado a lo que estamos accesando, y sobre todo, pues yo pienso que animar a que los jóvenes, los niños inclusive,
empiecen a expresar en cómo se sienten en el antes, en el mientras y en el después de utilizar redes sociales. Porque a veces siento yo que en vez de sentirte útil y productivo y que hiciste algo favorable, hasta sales más drenado, ¿no? De las horas que estuviste ahí. Entonces, hacerlos a que se empiecen a cuestionar más. Claro. La alfabetización de medios es una parte crucial del plan de estudios de Finlandia, regresando, desde preescolar hasta el doctorado. ¿Qué es la alfabetización digital? ¿En qué consiste? ¿Se está aplicando en México? Voy contigo, Pati, y con todos. Adelante. Pues creo que en México todavía hay mucha confusión, ¿no? Ajá. Creemos que el hecho de darles tablets o accesos a computadoras ya los estamos alfabetizando, pero en realidad no. El alfabetizar es el enseñarles a reconocer los contenidos que son convenientes y los que no, pero sobre todo identificar, como comentaba Nitzia, qué sentimiento les da ese contenido. ¿Por qué? Porque ahorita en las redes sociales nos abrió un mundo de conectividad que puedes tener acceso a personas de todo el mundo con diferentes maneras de pensar. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a cuándo es conveniente para ellos, cómo se están sintiendo de eso que están observando. Y es justamente lo que hace Finlandia. Ellos les llevan las redes sociales a las escuelas y les ponen el TikTok y les dicen, oye, a ver, ¿cómo te sentiste con este contenido que viste en TikTok? Desde cómo te sentiste y qué aprendiste, y cuestionar por qué la persona que hizo ese contenido, por qué lo hizo. Entonces, definitivamente es una asignatura pendiente en México, la alfabetización digital en todos sus ámbitos, ¿no? Insisto, desde no solamente... básico, ¿no? Sí, claro. De verdad, recientemente acabo de ver el marco de aplicación de inteligencia artificial en México y es en el área de la educación donde está completamente casi en la lona, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en un caso muy particular de una batalla legal que esa sí me gusta porque esa sí tiene fondo y contenido. Ahí le ponemos pausa y dejamos en suspenso. La guillotina nos amenaza. La productora también por acá. Entonces, pero ahí vamos a quedarnos con ese caso y seguimos con más puntos muy interesantes. Herramientas con las que cuentan padres, madres, sector educativo para regular y vigilar el uso de redes sociales, además de todos los consejos que se están exponiendo en esta mesa. Pausa y volvemos. Muy bien, Alejandro, regresamos con ese caso. A ver, adelante. Mira, yo creo que el fondo de todo lo que hemos estado hablando en esta mesa es proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Y es precisamente el gobierno, más bien el sector educativo de Ontario, Canadá, que está tomando ahora sí el toro por los cuernos y está en una batalla legal contra los gigantes tecnológicos por el problema de salud mental que están generando a niñas, niños y adolescentes. Entonces, si me voy a lo toral, a lo fundamental, ahí está. Entonces, si para proteger la salud mental de mi hijo, no soy psicólogo, pero puedo dar una opinión respecto a mi conocimiento. Oye, pues si el cerebro termina de madurar a partir de los 23, 24 años, ¿qué tiene que hacer una niña, un niño y un adolescente en estos temas donde verdaderamente es muy difícil para ellos distinguir una realidad de una ficción? De cuándo se está utilizando incluso inteligencia artificial para retocar imágenes. Por eso creo yo que el fondo de esto, México tiene las leyes necesarias y suficientes en materia de privacidad y protección de datos personales para ser como padres corresponsables en una autorregulación para proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Alfabetización, seguimos en este punto. Fíjate que yo pudiera diferir tantito en ello, es decir, ahorita decimos, ¿qué es lo que causa los problemas de salud mental en los niños y en los jóvenes? Y se lo atribuimos totalmente a redes sociales. Pero realmente las redes sociales es el principal factor que lo causa. ¿Qué tanto tiene que ver entonces la relación que existe entre padre e hijo desde casa, los valores, la educación misma, este tema de hacerlos sentir seguros en su toma de decisiones y no que se sientan frustrados por lo que están viendo a su alrededor, que si tienen o dejan de tener? Yo la verdad ahí sí dijera, sé que es un factor importante las redes sociales como en nosotros los adultos, pero yo dijera que no es el único factor que influye. Pero creo que es el más grande. Hago una analogía, y voy contigo, Alejandro, voy contigo, Pati. Hago una analogía, ¿no? Es como los valores, principios, la relación que se lleva en casa, es como la vitamina C, ¿no? Y los virus pues están ahí en las redes sociales, ¿no? Pienso que está concatenado. Alejandro, voy contigo, Pati. Mira, yo sí creo que es un tema de salud mental. Aquí hay un tercero que decide por nosotros.
totalmente. Y te lo puedo mostrar. ¿Cuál es el último número de teléfono que te aprendiste? Y te lo estoy diciendo como adulto, ¿eh? Aquí hay especialistas en materia de salud mental que están poniendo focos rojos para decirte, estamos viviendo la era de la demencia digital. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando el cerebro. Ya hay un tercero, y lo señalo, no me refiero a la marca, sino al dispositivo, que está decidiendo por nosotros. Ya llegar a un domicilio, ya lo hago a través de un tercero que decide por mí. Un número telefónico, y hay un tercero que decide por mí. Y sin embargo, en el tema de las redes sociales, es el centro de entretenimiento por excelencia en México. En México, un internauta promedio, niña, niño o adolescente, horas al día, puede llegar a consumir en promedio 8 horas diarias. Te creo. Sí, claro. Entonces, definitivamente, nada más para cerrar ese punto, me gustaría decirte que en donde más tiempo pasan nuestros hijos hay que ponerle mayor atención. Perfecto. Nitzia, antes dime, comparte algo. Sí, bueno, es que también yo pienso, por ejemplo, el uso que le damos. Es decir, estamos promoviendo el buen uso de la tecnología porque justamente a lo mejor te ayuda en la organización de tus actividades y demás, pero ¿qué pasa también cuando, o sea, la cantidad de horas que ellos pasan al día? Sí, pero tenemos a papás, y no estoy juzgando, simplemente estoy buscar dotar de herramientas o este famoso acompañamiento que mencionamos, pero muchas veces el niño está con problemas de estrés, con problemas de ansiedad, de aburrimiento, de que no está a gusto en un lugar, ¿y qué es lo primero que hacemos? Entonces, estamos nosotros como padres, como adultos, como ejemplo para los niños, haciendo que ellos sean dependientes de ellos o lo utilicen como una herramienta. Con ese interrogante voy contigo precisamente por qué y cómo la actual generación de padres, madres y tutores debemos aprender y capacitarnos en el uso de redes sociales, Patricia. Bueno, como lo vieron, hay mucho ruido, ¿no? Hay diferentes opiniones, también estamos pasando los padres por una etapa que estamos siendo juzgados de que si ya le dices el celular a tu hijo, oye, ¿por qué se lo das tan temprano? ¿Tú por qué le prohíbes a tu hijo? Entonces, más bien creo que lo que estamos presenciando ahorita es una brecha grande entre nuestros hijos y los padres, ¿no? Nos estamos quedando un poco desfasados en temas de tecnología y nos gana el miedo, nos gana, y como no lo conocemos, lo prohibimos y queremos recurrir a eso. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, hay que ser valientes. Nosotros fuimos la primera generación que nos tocó adoptar la tecnología, nos tocó recibir la tecnología, el internet, y tal vez nuestros papás no fueron tan valientes en su época porque les tocó menos conectividad, pero así como nos adaptamos en aquel momento a recibir el Messenger y todas estas cosas que nos tocó en los grandes cambios, lo mismo podemos hacer nosotros con la educación que queremos darle a nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer es pensar diferente, porque no vamos a resolver las cosas que están sucediendo ahorita como lo resolviéramos o lo resolvieran nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que límites siguen siendo los límites, ¿no? Y en definitiva es el límite lo que marca la diferencia. Recordemos que en el no saber qué hacer, dejamos hacer. Y ese es el grave problema que estamos pasando. Entonces, definitivamente, si para el uso requiero primero yo, esto como en los aviones, ¿no? Primero me pongo la mascarilla yo y luego grito y luego se la pongo a alguien más, ¿no? Ok, entonces finalmente primero tengo que empezar por el yo, porque finalmente también nuestros hijos somos ejemplo, nos están viendo todo el día, todos los días, y ellos se fijan que si yo estoy todo el día, todos los días viendo esta pantalla, pues obviamente van a hacer lo mismo. El comportamiento se aprende a través de neuronas espejo. Entonces, adelante, Nitzia, sobre lo mismo, y también platícanos un poquito de los controles parentales. Yo sé que tiene que ser el ejemplo, pero algo de tecnología. Yo recomendaría el hecho de utilizar recursos digitales y diseñados y validados por expertos que sean de acuerdo a la función de su edad, de sus capacidades, de sus valores. Y bueno, hablando de límites, y quiero ser muy enfática en esto de no juzgar, pero sí recomendar quizá a padres de familia el hecho de empezar a empaparnos un poco más. Sabemos que existe muchísima información, hay quienes te dicen menos de tantos años, otros en otros rangos de edad. Al final del día todo se
se resume en eso, ¿no? En el límite de uso de tiempo conforme a lo mejor la dinámica de casa, de la familia, y buscar nosotros también como adultos ser un poco más creativos en el hecho de que el aprendizaje que ellos tengan a lo mejor de estas nuevas tecnologías sean a través de juego o aprendizaje dinámico para ellos, que lo haga de manera entretenida y que esto les genere mayor interés, pero que a su vez pues puedas tú establecer el balance que debe de existir, ¿no? La verdad es que ahorita me preguntabas de controles parentales, son buenos, tienen muchos beneficios y creo que ahorita van a profundizar más en ello. Yo lo que sí diría es que muchas veces escuchamos como padres o como adultos la palabra control parental y lo vemos como algo sumamente complejo, no sabemos ni para dónde moverle, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Me queda claro que pues, es una responsabilidad de nosotros enseñarles el buen uso de redes sociales, no tanto con prohibir, sino con lo que ya se ha mencionado y se ha enlistado en este programa, pero bueno, más a rato sí, vamos, ayúdenme con software, con controles. Bueno, una medida en la que caemos todos aquellos que somos muy ignorantes de las redes sociales, pues es en quitarles, ¿no? Dame tu iPhone, dame tu iPad, y no lo vas a ver en una semana. A ver, Patricia, ¿qué tanto nos va a ayudar esto Pues, o perjudicar incluso? En los menores. Yo creo que nos va a perjudicar, ¿no? Porque ellos se van a dar la tarea de hacerlo a nuestras espaldas. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear estos vínculos con nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo un caso muy gracioso. Tengo una niña de 4 años. Le encanta ver videos de YouTube donde crean las casitas, ahí está. Entonces, ¿qué hago yo? En lugar de quitarle a la niña la tablet y ya no vas a ver los videos, me puse a hacer una casita con ella. ¿Para qué? Para que entienda, nuestros hijos nos ven a los padres aislados de la tecnología. Entonces sí, nos ven usando el celular y todo, pero ellos creen que ellos tienen su celular y ellos van a convivir con su tecnología aquí aislados. Pero ¿qué tal si empezamos a cambiar ese chip y empezamos a convivir con ellos e interactuarnos? Ok, no nos gusta el videojuego, bueno, le intento videojuego. O por ejemplo, otra mamá nos decía, es que no hay cómo quitarles el PlayStation o esto. Pero la mamá dijo, ok, voy a buscar alternativas que mi hijo pueda hacer. Y empezó a meterlo a cursos, a otro tipo de cosas. Entonces, hay que buscar ese vínculo, ¿no? Con nuestros hijos y que vean que estamos presentes con ellos en este viaje digital. Yo soy muy analítico, ¿no? Lo voy a decir muy claro. Si mi hijo está en este dispositivo móvil, ese dispositivo móvil trae una herramienta de medición fabulosa, que es tiempo en pantalla. Partiendo de ahí voy a ver qué es a lo que más tiempo le está dedicando. Siguiente paso, tengo que tener un acercamiento con mi hijo. El gran problema es que queremos que, como padres, utilizar herramientas que nos quiten la responsabilidad de supervisión y seguimiento para con nuestros niños y adolescentes. Y eso no va a suceder. Tenemos que medir, saber dónde están, qué están haciendo, cuánto tiempo le están dedicando, y esas herramientas ya vienen nativas en los dispositivos móviles. El tiempo en pantalla es nuestro mejor aliado ahorita. Siguiente punto, una vez que ya analicé esos puntos de establecer los límites. Siempre te quedas tú en el corte. Y viene ¿verdad? la parte más sabrosa, ¿eh? Pero tienes razón. Le seguimos. Yo quería que me dijeran, dice que es de adrede mi productora, pero no es cierto, Alejandro, ¿cómo crees? Sí. Yo quería así que y también me den así software sofisticados. Pero tienes razón, lo nativo es gratis y ahí está. Y vamos a explicarlo a detalle. Pausa y volvemos. Ya me bien. Bueno, entonces hay que hablar con los hijos, hay que acercarnos, hay que responsabilizarnos, no dejarlo todo a los software o a los gigantes tecnológicos. Vamos, agarremos el teléfono. A ver, mijito, siéntate. Hay que aplastarle. Oye, aquí dice en tu reporte semanal que le dedicas 6 horas diarias. ¿Qué podrías estar haciendo en estas 6 horas? ¿De qué te estás perdiendo? Yo me imagino que te puedes meter y ver exactamente en qué gastaron cada minuto, ¿no? Claro, todo empieza desde la asignación del dispositivo, es decir, debo de tener el control total de ese dispositivo y no me refiero físicamente, es decir, a través del propio software. Sí. Pero eso no lo hacemos y eso se vuelve muy complicado porque tengo que estar pidiéndole el dispositivo a mi hija e hijo. Es todo un debate con adolescentes, ¿eh? No. Te argumentan, te hacen 20 argumentos de por qué no te van a dar el teléfono. No, y tengo derechos, además, pero bueno, definitivamente ese es un camino, pero hay otro camino que está desde el módem y tú nos puedes apoyar más con eso. A ver, ¿cómo podemos desde el módem
revisar. Y bueno, ahora sí, platíqueme de controles parentales, por favor. Sin antes hacer un paréntesis Sí. de que cuando yo voy y platico con jóvenes, yo les digo, a ver, te cambio una hora de TikTok Ajá. por una hora de Coursera, donde tú aprendas una nueva habilidad. Te cambio Ok. una hora, porque Ok. estamos hablando de redes sociales. Alternativas. Una hora menos de Instagram y una más de Khan Academy, donde refuerzas problemas matemáticos, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, ya retomando el tema del software de control parental, estos nos ayudan como papás a tener control de la cantidad de tiempo justamente Sí. que nuestros hijos pasan ahí, pero también el hecho de saber qué aplicaciones, qué sitios web, qué descargas están accediendo, inclusive al intentar ellos acceder a algo que nosotros ya dijimos que no podían o que no O sea, tenían con un nuestra control parental autorización. le puedo poner, no va a entrar a TikTok. Ajá, y te va a decir cuando haya intentado Así lo entrar. explico sencillo. Y es muy claro. Sí, No, sí, no, sí. es que así es. Pero vamos. Así, ¿no? Inclusive puedes- Tú vas a estar 2 horas nomás de internet todo el día y cuando llegue el primer segundo de la tercera hora se le va a cortar. Y es que inclusive ya hay hasta aplicaciones. Yo tengo una y yo soy adulta y me controlo Para la autorregular. cantidad. Así es, Ah, bien. porque a veces en un clic y te vas, ¿no? Ajá. Entonces, eso es una de las medidas. Puedes inclusive evitar el mensaje o el intercambio de mensajería con determinadas personas y demás, ¿no? Se Pero me también vinieron algunos existe... amiguitos. Ajá. Del Inclusive adolescente. existen programas de software antivirus. ¿De acuerdo? Yo el otro día le platicaba Sí. a un papá de los antivirus y dice, yo pensé que eso nada más existía en mis tiempos, Ajá. ¿no? El antivirus, Ajá. pero no, la realidad es que pues hay unos sitios web que parecen legítimos, que creemos nosotros que es de cierta información, que deben de tener cierta información, pero pueden tener algún código malicioso. Entonces, pues estos software antivirus también nos evita que nuestro hijo sea redirigido a un sitio que es falso. Así es. ¿Y se bajan los controles parentales? ¿Cuestan? ¿Cómo se hace, Alejandro? Todo dispositivo que Lo tiene tiene. acceso a Internet Ajá. tiene de manera nativa una aplicación de control parental. A todos. Todos, todo, el que tú quieras. Oye, ¿y dónde se Consolas de videojuegos. ¿Cómo le haces? ¿Dónde te Google. metes? Yo te invito a que busques cómo activar el control parental del sí. de dispositivo móvil Aquí de tengo el la teléfono de mi hija, manzanita. Aquí lo traigo. 15. Se lo voy a dar a Nitzia o a ti. No, a mí me va a odiar. Yo sí. Yo lo si fue Alejandro, ¿eh? Ni Él fue el que te reseteando el bloqueó, el que te dispositivo, puso- lo vuelve Entonces a ahí activar. buscamos eso y luego. Y te dice paso a paso, Ajá. o sea, esta información que como padres estamos buscando, hay otros padres que también la están buscando y que ya la encontraron, ya se generó, ya está funcionando. Entonces yo creo que también debemos de recurrir a recursos y en ese sentido también mi compañero nos puede ayudar mucho con el tema de los recursos en línea para ayudar a los padres, ¿no? Porque definitivamente ahí tenemos que estar trabajando como padres. Claro. Sí, de hecho es una época complicada para nosotros, es un reto, pero creo que es la época donde tenemos más acceso a la información Sí. y más conectividad. Incluso podemos usar nosotros como padres las redes sociales para informarnos de temas que queramos hacer. Todo viene, va a sonar controversial, pero yo no soy muy afán del control, porque siento que entre más control pongamos, nuestros hijos van a ser más resistentes. Las generaciones, y porque trabajo con mucho joven que trabaja en la tecnología, ellos quieren sentir que están aprendiendo, comprendiendo, sentirse parte. Entonces, al venir a poner controles, muchas veces podemos ocasionar pues el efecto contrario, ¿no? Más bien lo que tenemos que hacer es nosotros como padres educarnos, aprender, como les dije ahorita, pensar un poquito diferente, a ver, si en lugar de poner control, ¿qué tal si leo esto? Ver internamente en la familia, porque incluso las condiciones de la familia son diferentes. No es mi familia no es la misma que la tuya, ni la de Nitzia, ni la de Alejandro. Entonces, pensar en la dinámica familiar y sobre todo, muy importante, el equilibrio. Claro. O sea, si ya el equilibrio de voy a dejarle a mi hijo que ingrese gradualmente, lo voy a acompañar, pero también le voy a dar otras experiencias como voy a ir con él a este paseo. O sea, no olvidarnos que por las nostalgias de nuestro tiempo, que no fue la misma infancia, pero tratar de equilibrar un poquito también eso, porque los niños tienen que conocer todo su entorno, ¿no? Sí, en nuestras épocas nos controlaban el tiempo, pero en la calle, ¿no? Sí, en la Y calle. el control para entrar el grito. ¡Ya, métete! No hay que olvidar ¿Sí? que ahora el peligro te busca, no lo buscas. Y creo que así como tenemos en nuestro ambiente físico
nuestras casas prácticamente blindadas, amuralladas, con alarmas, con capa y capa y capa de seguridad. Se viven privadas, en fin. Sí, Bueno. nada más te digo que la ventana del Internet está abierta. Está abierta. Y eso Y ahí entra. definitivamente no puede estar abierta. Así es. Claro. Tenemos que aplicar medidas de seguridad muy efectivas porque más allá de un tema de controles de tiempo, sí tenemos que tener la responsabilidad que como padres que tenemos para con nuestras niñas, niños y adolescentes, que cuidar. Sí o sí tenemos que activar firewall, sí tenemos que tener antivirus y no solo en computadoras, sino en dispositivos móviles. Sí tenemos que blindar la seguridad de donde están ellos navegando. Claro. Recordemos, niñas, niños y adolescentes tienen que estar en un lugar amurallado. Claro. Vámonos a las conclusiones para tener todos un minuto y no sé si puedan abundar en la importancia de las reglas en el hogar y bueno, lo que quieran abundar. Es su conclusión. Nitzia, como siempre, gracias. Adelante. Hombre, gracias. Pues decir que evidentemente no podemos satanizar la tecnología, mucho menos las redes sociales. Como todo, tienen sus cosas a favor, tienen sus cosas en contra. Habremos de ser mucho más inteligentes y tomar lo que sea mucho más útil para nosotros. Pero sí, como todo en esta vida, yo siempre he dicho, ¿no? Desde el veneno, siempre he dicho, está en la dosis. Entonces, el exceso en cualquier cosa es lo que nos va a llevar a estas consecuencias que lo vemos día a día, que están presentes, pero qué importante, pues, que desde casa, el núcleo, existe ese acompañamiento tanto para padres, pero también para hijos, y esa comunicación de tal forma que cuando se presenten estos casos, tanto padres e hijos sepan cómo actuar y cómo hacerle frente. Siempre estaré a favor de la prevención. Y por eso sí recomiendo a los padres que antes de cualquier cosa tomemos, aunque sea este tipo de pequeñas medidas que son fáciles, de fácil acceso, que podemos googlearlas y tener toda esta información a nuestro alcance antes de vernos inmersos en todo tipo de situaciones que hoy en día se pueden suscitar. Gracias, Nitzia. Si no le sabe, no le entiende, pues siempre va a haber alguien que sepa y que tenga la disposición de ayudarte. Alejandro, muchísimas gracias. Espero que sea la primera de muchas. Adelante con tu conclusión. Encantado. Yo quisiera decir nada más algo muy importante, que es que el exceso en el consumo de este producto puede ser nocivo para la salud. Así de sencillo. Y además de ello, decirle a los padres y madres de familia que nos están viendo que debemos de activar seguridad ante todo, porque ahorita los peligros están grandísimos. Y número 2, privacidad. Definitivamente el tema de límites, yo soy una persona muy marcada de que son los límites los que marcan la diferencia, porque al final del día salimos a una vida llena de los mismos, ¿no? Y por último, pues obviamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes la participación y pues sinceramente decirle, insisto, al auditorio que ante cualquier duda, San Google, sí funciona. Sí, hay que saberlo buscar, sí, claro. Gracias. Alejandro, adelante, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la tarde tan inspiradora. Yo creo que, como comentaba un poquito ahorita Nitzia, ¿no? Las redes sociales han venido a cambiar muchas cosas, no son de todos malas, pero tampoco de todos buenas. Se han creado nuevos, trabajos, han creado nuevas formas de mucha gente de recibir ingreso, pero también con la velocidad en la que avanza la comunicación, pues también ha traído mucha confusión a los hijos y a los jóvenes. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros somos la primera generación que estamos creando una cultura digital. Entonces, tenemos 20 años de redes sociales en realidad y 30 años de Internet. Entonces, esto apenas empieza. Hay que estar mejor abiertos a desaprender algunas cosas que traíamos ahí en nuestro chip de cómo nos crearon y a intentar aprender cómo hacerlo diferente para conectar más con estas generaciones que son diferentes a nosotros, sobre todo por el futuro que tendrán. Con esa reflexión de tiempo. Muchas gracias a los tres, muy amable. Por supuesto, a usted, muy buenas noches.